Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Estamos a un capítulo de poder concluir el libro de Josué, este maravilloso libro que nos ha llevado de la mano con ese gran líder estratega, con ese gran guerrero, con ese gran hombre de fe, con ese gran siervo de Dios. Recordemos que el nombre Josué es en hebreo el mismo significado que Jesús en griego. Dios es el Salvador. Así que este nombre, Josué, apunta a Dios como Salvador. El Salvador de toda una nación, el Salvador de una generación, el Salvador de cada persona que se mantuvo firme y fiel en la esperanza, aguardando las promesas que Dios había hecho. Josué lideró una gran misión y fue introducir al pueblo elegido a esa tierra prometida, pasando por el Jordán, que recordemos representa la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, cuyo sacrificio nos ha permitido a nosotros entrar en esa tierra prometida de bendiciones espirituales en las cuales hemos de tener una vida eterna en su presencia. Josué cumplió con mucho éxito su misión. El pueblo está en su tierra, se le ha distribuido a cada tribu la tierra que les corresponde tras liderar con efectividad al ejército de Israel, desterrando a aquellos enemigos con mayor poderío y dominio sobre esas tierras. Se considera que han pasado alrededor de 7 años de conquista. Josué ya es un hombre viejo, avanzado en años, dice la palabra, y él convoca a todo el liderazgo para poderles dar ese consejo justo antes de morir, ese consejo que ha de asegurar que se podrá mantener la victoria que se ha obtenido. Así que él llama a estos líderes y lo primero que hace es exaltar a Dios. Él dice: Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y es maravilloso poder ver la humildad de Josué. Aquí al final de su vida él podría estar haciendo un recuento histórico de todas las batallas ganadas, de todos los momentos en que tomó decisiones buenas, de todos los sacrificios que él tuvo que atravesar. Él pudo empezar autoexaltándose, pero no lo hizo. Glorificó el nombre de Dios, declarando que Él es quien había peleado por ellos. Es a Él a quien se le debe toda gloria y honra. Cuando nos volteamos a ver a nosotros, lo que hemos hecho, lo que hemos sufrido, lo que hemos invertido, comenzamos a desenfocarnos de Dios y a quitarle esa gloria y honra que solo a Él se le debe. Todo lo que nosotros hagamos debe ser por Él, para Él y en Él. Él es quien pelea nuestras batallas, no nosotros mismos. Nuestra parte es confiar, nuestra parte es reposar. Es lo que el pueblo de Israel en este momento debe hacer, reposar con una confianza total en el Dios que les ha dado la victoria en esta tierra. Y les continúa diciendo Josué que Dios va a seguir echando fuera de delante de ellos a aquellos enemigos, pero que ellos deben de esforzarse mucho, deben esforzarse en guardar y hacer todo lo que está escrito, es decir, en seguir los mandamientos, que no deben de apartarse ni a derecha ni a izquierda. Josué está muy interesado en advertirles acerca de esto. ¿Por qué? Porque en los años anteriores Israel había venido caminando por un desierto. Seguro que día a día ellos tenían que estar conscientes de su dependencia en Dios para poder enfrentar y afrontar cada reto que se les presentaba.
De igual manera, los siguientes años que entraron a la tierra prometida, día a día habían luchas y seguro eran peleas fuertes que requerían de su dependencia total en Dios día a día para poder tener la seguridad que ellos no estaban luchando en sus propias fuerzas. Reconocían que entre estos enemigos habían enemigos mucho más poderosos que ellos, pero que si ellos estaban en Dios, constituirían una mayoría. Habían pasado la prueba del desierto, la prueba de las batallas, pero ahora se venía la prueba mayor, la prueba de la paz, la prueba de la prosperidad. Existe una tendencia humana que una vez que las cosas están bien y que existe provisión y prosperidad como la que ellos estaban experimentando en este momento, en que habían venido a habitar en tierras que eran fructíferas, que eran productivas, existía un inminente peligro. Y era el de alejarse de Dios, el de llegar a sentirse autosuficientes, a sentir que ya no necesitaban de esa constante dependencia de Dios, por lo que Josué les recalca que no se olviden de lo que Dios ha hecho, que todo lo que ha hecho ha sido en su favor y ellos deben permanecer en Él y obedecerle en este tiempo de prosperidad, de abundancia, de paz, ya que si lo hacen así, Él les bendecirá. Y les hace esta exhortación, que debe ser una exhortación que debemos escribir aquí en nuestro corazón y subrayar en marcador fosforescente que siempre lo estemos recordando. Les dice Josué 23:11, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardad con diligencia vuestras almas. Esta es una orden para cada uno de nosotros. La manera de poder amar a Dios es cuando guardamos nuestras almas con esfuerzo, con diligencia, con prontitud, con todo el cuidado. Que nada venga a entorpecer o a nublar ese amor que debemos sentir por Dios. Que todo lo que hagamos sea resultado de ese amor a Dios. Cada pensamiento, cada acción, nuestra conducta está verdaderamente alineada a ese amor hacia Dios, o lo que hacemos está enfocado en el amor hacia nosotros mismos. Porque si es así, existe el peligro de apartarse y de unirse a esas otras naciones de las cuales siempre quedaban vestigios y terminarían fácilmente influenciados por ellas. Josué les dice claramente que si eso llegaba a ocurrir, entonces estas naciones a las cuales ellos habían hecho ciertas concesiones terminarían siendo lazo, tropiezo y azote para los costados de ellos y espina para sus ojos. Es decir, no volverían a tener paz. Esa paz que estaban experimentando en este momento debía valorarse y debía cuidarse. ¿Cómo? Guardando sus corazones con diligencia para que se enfocaran en amar a Dios y que todo resultase de ese amor a Dios. De lo contrario, terminarían amando e involucrándose a la corriente de ese siglo e inclinándose a dioses ajenos. De la misma manera pasa en nuestro tiempo. Si nosotros no nos mantenemos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, muy pronto nuestro corazón se desviará hacia las corrientes de este siglo. Por ello, Romanos 12:2 nos advierte y nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es en esa relación de amor, de intimidad con Dios, en que podemos conocer su voluntad.
y actuar de acuerdo a ella. A todo lo que nosotros hagamos concesiones, otorgándole territorio en nuestros corazones, que no sea Dios, que no sea el amor a Él, que no sea el seguir sus mandamientos, va a terminar gobernándonos y se va a convertir en lazo, se va a convertir en trampa y se va a convertir en azote para nuestras vidas, en espino para nuestros ojos. Todo lo que no agrada a Dios va a venir a degradarnos a nosotros mismos. Debemos procurar con diligencia vivir nuestras vidas agradando a Dios, y esto se logra siendo dirigidos por el Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu y no complaciendo los deseos de la carne. Una vida en fe, creyéndole a Dios, confiando en Él, dejando a un lado nuestra ansiedad, es una vida que agrada a Dios, pues es una vida que muestra nuestra dependencia de Él. Es una advertencia que debía tomarse muy en serio por parte del pueblo, ya que si no eran obedientes, si daban rienda suelta a sus corazones rebeldes, tendrían terribles consecuencias. Aquello que parece bueno, aquello que parece agradable, si no viene de Dios, termina convirtiéndose en lazo, en trampa y en azote para nuestras vidas. En conclusión, el éxito de Israel dependía que ellos guardaran los mandamientos de Dios y que no hicieran paz con el enemigo, que no le dieran concesiones al enemigo. Es más, dice que ni siquiera debían mencionarlo. Su enfoque debía ser Dios. Debían estar separados de toda influencia alrededor de ellos, ya que cualquier tentación que acariciasen se convertiría en lazo y en trampa. Al inicio quizás esas influencias se miraban buenas, a veces hasta convenientes, pues tomaron muchos de esos enemigos como siervos o tributarios de ellos, pero más tarde, al mezclarse con ellos, entonces se inclinaron a sus mismos dioses. Concluye Josué diciendo que así como toda palabra buena que se había dicho había sido cumplida, también toda palabra mala se cumpliría. La fidelidad de Dios tiene que ver con su bendición, pero también con su juicio. Así que examinemos esa fidelidad de nuestro corazón hacia Dios, porque estamos a tiempo de corregirnos, estamos aún a tiempo de poder poseer la tierra que Dios nos ha entregado y poder gozar y hacer un buen uso de esas bendiciones espirituales, trayendo revelación del reino de Dios en esta tierra, siendo portadores de esa luz que solo puede provenir de Jesucristo, quien es el que resplandece en nuestros corazones, desplazando toda tiniebla, permitiéndonos vestirnos de esas armas de la luz, vestirnos de Jesucristo. Esta exhortación de Josué a su pueblo está vigente para nosotros hoy. Guardemos los mandamientos de Dios. Él nos dice que si amamos a Dios, hemos de guardar sus mandamientos. Así que amémoslo, que nuestro amor a Dios sea evidenciado por nuestra obediencia a Él. Y no hagamos concesiones con los enemigos, no hagamos paz con el enemigo, no cedamos territorio. Entremos en el reposo que solo el Señor puede darnos, ese reposo que involucra el esperar en Él, porque Él hará. Él es quien pelea nuestras batallas. Vivamos confiados totalmente en Él, pero con nuestra mirada y nuestro enfoque en Él, no en nosotros mismos. Que nuestra prioridad sea vivir una vida agradable a Dios, buscando primeramente su reino, y luego todo lo demás va a ser añadido a nuestras vidas,
Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, les amo mucho.